paseos inesperados con el perro, pues de nuevo voy a contaros alguna pequeña batallita o pensamiento de estos que se me ocurren de vez en cuando. Os quería hablar hoy un poco sobre la separación de poderes, concepto que creo que hay gran parte de la población que no conoce y debería de ser muy conocido. Es curioso que en nuestro sistema educativo se hable de la separación de poderes, pero no se hable en detalle, ¿no? La separación de poderes atañe directamente a la forma de gobierno de los estados. Podríamos decir que se diferencian las potestades que pueda tener el Estado, la nación, en lo que vendría a ser llamado el legislativo, esa capacidad que permite hacer las leyes, el ejecutivo, que es el dueño o señor sobre esas leyes para aplicarlas, y el judicial, que es el que tiene la capacidad de juzgar a ambos, que las leyes estén correctas. Yo, si os parece bien, os pongo un símil con lo que vendría a ser dentro de mi ámbito la gestión de proyectos y con lo que vendría a ser también dentro de mi ámbito la compra en casa, ¿no? Por ejemplo, aquel que sepa de gestión de proyectos, tenemos grupos de actividades distintos: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y finalización. Más o menos un proyecto se divide en esas fases. La separación de poderes, el legislativo, lo podríamos ver como esa fase de inicio y de planificación. Es el que realmente está planificando, es el que está legislando. Las actividades, los grupos de actividades de ejecución, de materializar la cosa, eso sería el ejecutivo. Y esas de seguimiento y control precisamente recaerían en lo que podríamos llamar judicial. En cuanto a la lista de la compra, por ejemplo, pues realmente hacer la lista de la compra podría ser una analogía con el poder legislativo. Ir a hacer la compra de forma efectiva, pagar, meter las cosas en el carro, eso sería el ejecutivo. Y el judicial en este caso sería mi mujer, que sería la que se encarga de revisar que la lista de la compra se ha hecho acorde a las necesidades de nuestra casa, que se ha pagado realmente aquello que se tenía que pagar y, en definitiva, que cualquier miembro de la morada familiar se atiene a las reglas de casa que nos hemos dado todos. Esto no es un ataque contra las mujeres, que vaya por delante. Pero bueno, en mi casa funciona un poco así. Yo creo que con esto, a lo mejor que todo el mundo tendrá un poco una visión más o menos intuitiva de lo que viene siendo la separación de poderes. Aquí, ¿qué cabría más decir? Que bueno, que la separación de poderes, siempre hablamos de legislativo, ejecutivo y judicial, pero en realidad estamos hablando de las funciones distintas que puede realizar el poder político. ¿Por qué digo de funciones? Porque solo hay separación de poderes si esas funciones tienen dominios diferenciados, es decir, si las manos que hay detrás de ese poder son distintas unos y otros, entonces sí hay separación de poderes. Si las manos son las mismas, no hay separación de poderes. Y ahí caeríamos un poco, como decía mi abuelo, en el refranero español, que es, seguramente no conozco muchos otros, pero me parece muy sabio el refranero español. Es decir, cuando decimos, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Por qué se puede decir que el que hizo la ley hizo la trampa? Eso se dice porque aquel que hizo la ley y el que la aplica es el mismo. No hay un dominio diferenciado de esos dos poderes. Hay dos funciones bajo unas mismas manos. Es decir, el que hizo la ley hizo la trampa precisamente para beneficiarse a sí mismo cuando la aplique. Quedan las mismas manos. Pero eso es un círculo vicioso cuando no hay separación de poderes. Porque yo creo que habría que llegar de ese refrán del que hizo la ley hizo la trampa al que, o podríamos decir, el que aplicó la ley de trampa se sirvió. Es decir, el que tiene un dominio completo del legislativo y ejecutivo realmente aplica la ley porque ya fue tramposo en el momento de generar esa ley. Es decir, la aplica a voluntad, porque la ha creado a voluntad. Pero se puede ir más allá, porque si además el poder político tiene el control del aparato judicial, deberíamos de llegar además a que
el que juzgó su voluntad, aplicó su voluntad realmente. Es decir, si unimos ya también legislativo y ejecutivo con el judicial, tenemos la cuadratura del círculo. Tenemos la misma persona o grupo de personas que hacen la ley, que las aplican y que las juzgan. Eso se llama tiranía. ¿Por qué? Porque no se somete ante a nadie, porque es el poder que todo lo puede. Eso es lo que se llama tiranía. La tiranía, además, o inversamente proporcional a la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, hay tiranía. Y cuanto más separados estén, menos tiranía hay. Esto yo creo que más o menos es claro para todos. Y una vez dicho esto, lo que cabría decir es que en España no existe separación de poderes. Podemos decir que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Pero si está controlado por las mismas manos, por la misma persona, por el mismo grupo de personas, esos dominios de poder no están diferenciados. Son funciones distintas que puede realizar el poder. Pero solo funciones, no hay separación de esas funciones. ¿Por qué? Porque esos poderes tienen que vigilarse unos a otros. Para que un poder no pueda erigirse por encima de los demás, se necesita que el resto de esos poderes puedan vigilarlo y controlarlo. Y eso en España no ocurre. De la representación política podemos hablar otro día y hacer ver que no existe en España. Pero de la separación de poderes, casos o ejemplos prácticos con los que todos nos podemos dar cuenta que realmente no existe esa separación de poderes. Pues por ejemplo, cuando votamos en listas de partido, realmente estamos votando a partidos políticos, no a personas. Estos partidos políticos hacen mayoría en el Congreso con distintos consensos. Es decir, no sale la lista más votada, que podría ser un debate. Lo que sale realmente es un consenso o un reparto del poder entre distintos partidos para hacer mayoría en el Congreso. Esos tienen la capacidad de hacer la ley. Pero es que además esos son los que tienen la capacidad de nombrar al gobierno. Y entre todos ellos, de poner cuotas de partido en el gobierno de los jueces, que sería el Consejo General del Poder Judicial. También el Tribunal Constitucional. Pero a lo que voy es, por ejemplo, no se puede entender la separación de poderes si tenemos ministros que son gobierno, poder ejecutivo, en el Congreso, que son legisladores, poder legislativo. No podemos tener separación de poderes si el propio gobierno tiene un banquillo diferenciado en el Congreso. Es decir, el gobierno no está legislando. No podemos tener separación de poderes si existen los reales decretos, donde el gobierno legisla. No podemos tener separación de poderes si no hay mecanismos o cauces de legislar por el pueblo, que es el dotado o el legitimado para darse a sí mismo la ley. Ese poder legislativo debería representar la voluntad del pueblo mediante un sistema representativo, que ya digo no existe. Ese poder ejecutivo debería de representar al Estado. Esa es la forma en la que la nación y el Estado quedan también separados. Porque si no, lo que se produce es una integración de la nación en el Estado. Y eso sería lo más similar al fascismo puro y duro, sea de izquierdas o de derechas. La integración de las masas en el Estado, la línea que divide el Estado de la nación, que esa línea quede borrada, integrada en el Estado, eso significa fascismo. Porque es el Estado el que dirige las vidas, entonces, de todo ciudadano. Es decir, el poder político o se sustenta en la libertad de todos o se sustenta en el sometimiento de todos. Y aquí en España no existe la libertad de todos, ni siquiera la de muchos. Lo que existe es la libertad de los líderes de los partidos políticos. Cuando veáis hoy u otro día estas huelgas de transportes o cualquier otra, no os engañéis con la televisión. Unos os van a decir que son de extrema derecha y otros, en nombre de la derecha, se van a intentar arrogar esos movimientos sociales. En realidad lo que ocurre son movimientos civiles fuera del Estado. Eso es lo sano, porque eso es lo antifascista. Cuando tú tienes un sindicato pagado por el Estado, un medio de comunicación pagado por el Estado o un partido político pagado por el Estado, arengando a la población
hacer una huelga, una manifestación o cualquier otra cosa similar, lo que tienes en realidad es al Estado promoviendo un movimiento en la sociedad. ¿Para qué? Para desactivar a la sociedad. Los movimientos sociales tienen que ir fuera del Estado, sin partidos políticos, sin sindicatos, sin patronal, en la gente moviéndose y haciéndose notar en un sistema político donde no tienen voz, donde tienen voto, pero no tienen voz, porque ese voto no tiene capacidad para nada. Esto lo he comentado ya alguna otra vez. El voto en democracia sirve, pero sin democracia el voto no vale para nada. No tiene utilidad, no hace fuerza en ningún sentido. Otro día seguiremos hablando de ello, si queréis. Dejad un like y dudas en vuestros comentarios, si os parece. Un abrazo. Hasta luego.